¿Alguna vez olvidaron algo importante? No algo pequeño, no dónde dejaron las llaves, ni el nombre de un conocido que no ven hace años. Algo grande, algo que cuando lo recuerdan, el recuerdo no llega solo, llega con todo lo que lo rodea. Con el olor que había en el aire ese día, con el peso exacto que tenía el mundo sobre los hombros en ese momento, con la certeza física, corporal, de que ese instante existió y que ya no puede deshacerse. ¿Lo recuerdan? Bien. Ahora imaginen que ese recuerdo no llega, que saben que existe, que saben que está en algún lugar dentro de ustedes. Pero cada vez que intentan alcanzarlo, algo lo corre un poco más lejos. Como intentar atrapar agua con las manos, como intentar recordar un sueño que se deshace exactamente en el momento en que abren los ojos. Eso era Alicia. Eso era lo que le quedaba. El gato de Cheshire seguía en la rama. O lo que quedaba del gato de Cheshire seguía en la rama. Porque con cada minuto que pasaba había menos de él. Sus patas traseras ya no eran visibles. Su cola era apenas una sugerencia. Sus orejas eran dos bordes difusos contra el cielo sin color. Solo la sonrisa. Siempre la sonrisa. Nítida, completa, real de una manera en que el resto de él ya no lo era. ¿Cuánto tiempo llevas desapareciendo?, le preguntó Alicia. El tiempo suficiente, dijo el gato. ¿Suficiente para qué? Para aprender que desaparecer no es tan distinto de estar. Alicia lo miró. Intentó encontrar en esa sonrisa flotante algo que se pareciera a una respuesta. Algo que se pareciera a una salida. La reina me dijo que tengo que recordar, pero no sé qué. Lo sabes, dijo el gato. Solo que todavía no quieres saber que lo sabes. Eso no tiene sentido. Las cosas que más duelen, dijo el gato, y su voz sonó diferente en ese momento. Menos filosófica, menos distante, casi humana. Casi nunca tiene sentido hasta que ya no hay maneras de evitarlas. El gato le mostró el camino. No con palabras, no con la sonrisa, orientándola hacia un lugar del jardín donde los rosales habrían formado un claro pequeño, casi íntimo, donde el suelo no era tierra, sino algo parecido al agua detenida, una superficie plana, oscura, quieta, que reflejaba el cielo sin color con una fidelidad que el cielo real no merecía. Alicia se acercó, se arrodilló en el borde, miró hacia abajo y el reflejo no le devolvió su propio rostro. Le devolvió una tarde de verano, luz dorada, horizontal, del tipo que solo existe en las últimas horas del día cuando el sol decide ser generoso antes de irse. Un río, un bote de madera, 3 niñas y un hombre delgado que hablaba con las manos mientras construía un mundo de palabras en el aire. Alicia lo reconoció todo. El río Isis, el señor Dodgson, Lorina con el cabello recogido, Edith con los pies colgando sobre el agua, y ella misma. Se vio a sí misma desde arriba, desde ese lugar que no tenía nombre, donde están las cosas que ya no pueden ser parte de lo que ven. Vio su propia nuca, sus trenzas oscuras, los hombros de su vestido claro moviéndose con la respiración de una niña que todavía respiraba. Y algo dentro de Alicia, algo muy profundo y muy antiguo, intentó gritar. No pudo.
Los que están donde estaba Alicia no pueden cambiar lo que ven en el reflejo, solo pueden verlo. Solo pueden estar presentes en su propia ausencia con la importancia total y absoluta de quien entiende demasiado tarde que entender demasiado tarde es la única manera en que estas cosas se entienden. Vio como el bote llegó a la orilla. Vio a Lorina tomar la mano de Edith. Vio el señor Dodgson amarrando el bote con sus dedos largos y nerviosos. Vio a las dos niñas caminar hacia la casa grande en el fondo del jardín, todavía riendo, todavía con el cuento del señor Dodgson vibrando en su cabeza como música. Y vio a Alicia correr. Se vio a sí misma correr, hacia los árboles altos, hacia la sombra fresca, hacia el lugar donde el jardín se volvía más silencioso y más verde y más suyo. No, pensó desde el reflejo, no corras hacia allá. Pero la niña del reflejo no podía escucharla. Nadie puede escuchar a los que ya están del otro lado. Lo que pasó después Alicia no lo vio completo. El reflejo se oscureció, no de golpe, gradualmente, como se oscurece el cielo antes de una tormenta, con esa lentitud que es casi peor que la oscuridad misma, porque te da tiempo de saber que viene y no te da manera de evitarla. Pero vio suficiente, vio el momento exacto. La raíz que sobresalía de la tierra entre la hierba alta. El paso en falso. La fracción de segundo en que el equilibrio se pierde y el mundo que conocías se convierte en el mundo que recordarás para siempre. El río, tan cerca, el agua tan fría para ser julio. Y después, el silencio que Alicia había sentido cuando llegó a este lugar. El silencio que no tiene sentido. El silencio que no tiene sonido de pájaros ni viento entre las hojas. El silencio que solo existe en un lugar. Lo reconoció ahora. Por fin lo reconoció. Alicia se apartó del reflejo. Se sentó en el suelo del claro, las rodillas contra el pecho, los brazos alrededor de las rodillas. La posición que adoptan los niños cuando el mundo es demasiado grande y ellos son demasiado pequeños. Y no hay ningún adulto cerca que pueda hacer que las dos cosas encajen. El gato de Cheshire seguía ahí, solo la sonrisa ya, ni siquiera los ojos. Solo la curva blanca y nítida flotando en el aire con esa permanencia que tienen las cosas que no pueden irse aunque todo lo demás se vaya. Ya sé, dijo Alicia con voz muy baja. Sí, dijo la sonrisa. Ya sé lo que pasó. Sí. Ya sé por qué estoy aquí. Sí. Silencio. ¿Y ahora? Preguntó Alicia. La sonrisa no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una voz que sonaba como todas las voces que Alicia había escuchado en su vida juntas en una sola. La voz de su madre llamándola a cenar, la voz de Lorina regañándola con esa mezcla de autoridad y ternura que tienen las hermanas mayores. La voz del señor Dodgson construyendo mundos en el aire de una tarde de verano. Ahora, dijo la sonrisa, puedes irte. El conejo blanco llegó en ese momento, no corriendo. Por primera vez desde que Alicia lo había visto, no corría, caminaba, despacio, con el reloj en la mano pero sin mirarlo. Como si finalmente el tiempo hubiera dejado de importarle, o como si el tiempo hubiera llegado al lugar que siempre iba y ya no hubiera ningún apuro. Se sentó frente a Alicia, la miró. Y Alicia vio lo que no había podido ver las otras veces, cuando él siempre estaba de espaldas o demasiado lejos,
o moviéndose demasiado rápido. Vio sus ojos rojos de cerca. No eran ojos de animal. Eran ojos de alguien que ha visto esta escena demasiadas veces. Que ha llegado a demasiados lugares como este. Con demasiados niños como esta niña. Y que cada vez carga con algo que no puede dejar en ningún lado porque no hay ningún lado donde dejarlo. El conejo blanco lloraba. Lloraba sin hacer ruido. Con esa manera que tienen de llorar los que llevan mucho tiempo practicando hacerlo en silencio, pero no asusta a quien tiene enfrente. Abrió el reloj. Las manecillas dejaron de girar. ¿Terminó?, preguntó Alicia. El conejo asintió. ¿Dolerá? El conejo negó. Alicia lo miró un momento más. Miró el jardín de rosas blancas. Miró el cielo que ya no cambiaba de color. Que por primera vez desde que llegó se había quedado quieto en un tono que no era exactamente azul, pero que se le parecía más que cualquier otra cosa. Respiró. O hizo por última vez lo que en este lugar reemplaza respirar. ¿Puedo preguntar algo?, dijo. El conejo esperó. ¿Las recuerdas a todas? El conejo tardó en responder. Luego, muy despacio, volvió a sentir. Bien, dijo Alicia, y sonrió. No la sonrisa imposible del sombrerero, no la sonrisa pequeña y calculadora de la reina, una sonrisa de niña de 10 años que acaba de entender algo difícil y que, a pesar de todo, a pesar de lo difícil que es, decide que está bien. Que tiene que estar bien. Alicia Liddell, Oxford, Inglaterra, 4 de julio de 1862, 10 años. El río Isis corre lento todavía, como corría esa tarde. ¿Cómo correrá cuando ninguno de los que estaba en ese bote de madera queden para recordarlo? Los ríos no necesitan que los recuerden para seguir siendo ríos. En el jardín de las rosas blancas, una carta de la baraja levantó el pincel. Lo mojó en el blanco espeso y cubrió el último pétalo rojo que quedaba. El jardín quedó completamente blanco, completamente en paz. La reina de corazones estaba sola en su salón cuando él sintió. No lo vio, no necesitaba verlo. Lo sintió de la manera en que se sienten las cosas que forman parte de ti aunque no estés en tu cuerpo, como un nudo que se deshace, como una tensión que llevaba horas construyéndose y que de repente, sin aviso, sin drama, simplemente cede. Cerró los ojos, los abrió. Y en algún lugar de su inventario infinito, en esa lista que nadie puede leer y que ella nunca olvida, el nombre de Alicia Liddell pasó de una columna a otra. Eso es todo, no hay más. No hay una escena final con luz brillante ni voz reconfortante que explique que todo tiene sentido y que el dolor tiene propósito y que los que se van están bien. No lo sé. Nadie que pueda contarlo lo sabe. Lo que sí sé es esto. Esa tarde del 4 de julio de 1862, un hombre delgado y nervioso le contó una historia a una niña en un bote de madera. Una historia de un mundo al revés, donde las reglas no servían y las criaturas hablaban, y todo era absurdo y hermoso y aterrador al mismo tiempo. La niña le pidió que lo escribiera. Él lo hizo. Y la historia sobrevivió. Sobrevivió a la niña que lo inspiró. Sobrevivió al hombre que lo escribió.
Sobrevivió a todos los que la leyeron y la amaron y se las contaron a sus propios hijos en tardes que también parecían perfectas y también terminaron. Alicia sigue corriendo por esas páginas, curiosa, valiente, haciendo preguntas que nadie puede responder, sin saber que es un fantasma, sin saber que lo fue siempre, sin saber qué es eso, de alguna manera que no tengo palabras para explicar. Es también una forma de estar viva.